tapiz por contacto de peróxido de benzoilo. Y lo reporté a la compañía, que en ese tiempo pues, me parece que era Darien, y me acuerdo que uno de los doctores, de los señores Ahumada, se enojó muchísimo conmigo. Le dije, bueno, ¿qué quieres que yo haga? El paciente tiene ampollas, comezón, etcétera, es alérgico al peróxido de benzoilo, o sea, sucedió y punto, ¿no? Otro punto que es muy importante tomar en cuenta es que en los países con sol, la gente que utiliza retinoides, si se solea mucho, irrita más. Y otra cuestión que no está muy difundida entre los dermatólogos, curiosamente, porque hace tiempo nosotros hicimos un estudio, y hay muchos dermatólogos que no asocian el filtro solar con un buen vehículo, con vehículo no grasoso, cuando los pacientes están utilizando algún tipo de terapia, ya sea retinoide, peróxido de benzoilo, etc. Eso es muy importante. Punto número 2 es que no solamente Cetaphil, por ejemplo, el Efaclar Duo funciona fantástico como terapia adicional para recuperar barrera epicutánea con las terapéuticas antiacné, no solamente con esta, sino con todas las demás, con peróxido de benzoilo, etc. Entonces, como que el problema de la irritación específicamente para esta combinación no es decir, esto es de todos los productos para la terapéutica del acné. Y es una cuestión muy interesante, y lo he discutido tanto con Abel como con La Roche-Posay, que no nos acostumbramos al manejo cosmecéutico del paciente con acné. Es decir, el paciente con acné que maneja sustancias que le rompen la barrera epicutánea necesita o su filtro solar por sus actividades, pues es un chavo que va a la escuela, hace fútbol americano, etc., o porque tiene una piel menos oleosa que otro, un poco más delgada y necesita una terapia de compensación como un Efaclar, como un Cetaphil, etc. Esta parte no nos la han enseñado. Y lo otro en lo que estoy de acuerdo totalmente con Gilberto es en la comunicación con el paciente y la familia. Hay pacientes muy liosos, hay familias muy liosas, pero hay pacientes muy tolerantes que entienden muy bien si uno les explica bien, que eviten el sol, que no se laven con jabones de azufre, que no se sacateen la cara porque esto les irrita peor. En fin, hay muchos otros factores alrededor. Nosotros en estos 100 pacientes que hicimos utilizamos Cetaphil porque la compañía farmacéutica nos lo dio, pero en realidad la tolerancia es excelente y como decía Leonel, es el producto más vendido en el mundo. Es la combinación más vendida en los Estados Unidos en este momento, y en Latinoamérica es total, y México fue el último país donde se lanzó desafortunadamente. Argentina tiene 4 años utilizándolo. Entonces yo creo que esta observación es válida, pero yo creo que también tiene que quedar claro que ese es un efecto colateral que sucede en general con la terapéutica antiacné y que tiene otros factores que intervienen en su presentación, incluyendo el tipo de piel del paciente, cómo se hace la cara, si se asolea o no, etc. Entonces, el último punto que quiero comentar ya para cerrar es que es una monodosis. Nosotros descubrimos en este estudio del que hablaba Lionel con 4,000 pacientes que ni el 50% de los pacientes se ponen la terapéutica. Y es una cosa muy ventajosa decirle a un paciente, te lo vas a poner una sola vez al día. Y protégete del sol, si te resecas mucho, pues ponte tu Efaclar, ponte tu Cetaphil, etc. Este estudio, el TEAM, nosotros lo hicimos en pacientes de moderado a severo, es decir, por eso demos terapéutica oral con limeciclina, y también funcionó muy bien en acnés más severos. Y realmente la tolerancia en un país como México, que es soleador, en este grupo de 100 pacientes fue bastante aceptable. Entonces sí, me quería yo, como implicado en este estudio, hacer este comentario, ¿no? Un comentario muy breve. Sí, nada más, obviamente es básico lo que tú decías de los complementos terapéuticos del acné. Quitarle al paciente el jabón neutro, que le reseca más y a veces aumenta la irritación, o ellos insisten en el de azufre o todo este tipo de cosas, y todo lo que se ponen. Entonces sí tenemos que educarlos en el protector, en el maquillaje, tanto hombres como mujeres, porque ahora vemos que todos los muchachitos andan maquillados los fines de semana, ¿sí? Y tenemos que hacerles conscientes que se lo tienen que quitar al irse a acostar, nada de que el comercial dice que me debo de acostar maquillado, ¿no? Todo ese tipo de cosas obviamente nos están ayudando a educar al paciente en esa parte que yo le llamo los complementos cosméticos del acné, que tenemos que aprender y tenemos que educar a nuestros pacientes. Pues muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ustedes por asistir.
Usted tiene listo. Bien usados. Tenemos aquí que estos autores fueron los descubridores de lo que es el electromagnetismo. La aplicación terapéutica de la radiofrecuencia va a iniciar con este autor de Arceneval, cuando él empieza a observar que al aplicar esta frecuencia con corriente alterna, él obtiene calor, y es el inicio de este tipo de tecnologías. Fue el primer estudio de radiofrecuencia monopolar. Vamos a ver de qué se trata. El doctor Fitzpatrick, que inclusive ya formuló una clasificación del envejecimiento para efectos de este tipo de tecnología, trató rígidos prioritarios en un estudio muy grande de 86 pacientes, y ese estudio mostró unos resultados pues bastante prometedores también con esta tecnología. Posteriormente, otra vez, el doctor Carlos Gómez y el doctor Luis Esparza hablan de lo que es el medical facelift, que es como un estiramiento facial que no es quirúrgico, evitando así las posibles complicaciones que podrían ser hemorragia, infección y cicatrices. Esas pues se las dejaríamos a los cirujanos plásticos, ¿verdad? Bien, posteriormente en el 2004 estas tecnologías son aprobadas por la FDA y fueron primero aprobadas para uso en cara, y en el 2006 ya se aprobaron para el uso en corporal. Bien, todos conocemos los usos médicos en otras especialidades, inclusive es interesante que se usa para cirugía de ronquido, en otorrinolaringología, y en cirugía cardiovascular se usa bastante en vasculopatías de tipo valvular, pero nosotros vamos a enfocarnos un poquito a este concepto de lo que es radiofrecuencia no ablativa. Quiere decir que no va a causar un daño a la epidermis, va a enfocarse principalmente un poquito más profundo, causando este efecto de calentamiento volumétrico que nos va a dar una mejoría en este tipo de patología, que da el efecto lifting y mejora la celulitis y el acné juvenil. Es un método no invasivo. ¿Cómo actúa? Aquí tenemos un poquito del mecanismo de acción. La corriente de radiofrecuencia va a fluir en un circuito cerrado. Entonces, este circuito penetra las capas de la piel, dependiendo también qué tanta capacidad de conducción tenga la piel. Las capas superficiales conducen más que las profundas. De esta manera conseguimos un calentamiento volumétrico a nivel de las fibras de la dermis. Este calor, ¿cómo se genera? Se genera por los cambios de polaridad de los campos de radiofrecuencia en el tejido, y se debe a la resistencia de la dermis para el paso de esta corriente. Al haber esta resistencia, que se conoce como impedancia, el tejido se va a calentar. Esto se induce una respuesta inflamatoria. Aquí lo podemos ver un poquito más esquemático. Aquí está la molécula de triple hélice del colágeno, que desafortunadamente cada año 1% de nuestro colágeno se va perdiendo, y sabemos que es la proteína, es muy importante la dermis, y la más abundante es en el cuerpo humano. Por el efecto de calor va a haber un proceso de desnaturalización de estas fibras, y este efecto se ve casi inmediatamente con algunas formas monoculares de esta tecnología. Posteriormente estas fibras van a quedar desnaturalizadas, o sea, blanditas, y posteriormente en un proceso cicatrizal que lleva tiempo va a haber una cicatrización y una neocolagénesis. Ese es el mecanismo de acción. En cuanto un poquito ya lo de la física, que vamos a tratar de poner aquí la analogía con la ley de Ohm. Este señor fue el que estudió estos circuitos, ¿verdad? Entonces él hizo esta ley, pero si nosotros aplicamos la ley a la tecnología de la que estamos hablando, sabemos que la energía de calor, o joules, va a ser directamente proporcional a la intensidad de la frecuencia al cuadrado, multiplicado por esta constante que es la impedancia tisular. Eso es lo que hay que estudiar en el tejido para saber cuánta energía vamos a lograr, porque más o menos 65 grados es el punto en donde va a haber una desintegración de esta colágena. Es el efecto térmico que decíamos, multiplicado por el tiempo, porque este tratamiento se da en pulsos, y eso es lo que nos da la energía en joules que vamos a transmitirle a la piel. Entonces estas son nuestras tres constantes, y esto es un circuito, ¿verdad?, que sería pues una cosa física, ¿verdad?, pero esta ley de Ohm se aplica a esta tecnología para entender qué es lo que estamos haciendo y cuál es el mecanismo de acción. Bien, las dos formas más importantes de emisión de radiofrecuencia, la más antigua, la más estudiada, es la forma monopolar. Está integrada por un generador, una pieza de mano, que es lo que vamos a colocar, es lo que vamos a acercar al paciente, y tiene un criógeno para enfriar la epidermis. Si nosotros enfriamos la epidermis, vamos a lograr que penetre más adentro nuestra radiofrecuencia.
Entonces la energía va a fluir de la pieza en mano, del electrodo pasivo o placa. Acá en la espalda del paciente se coloca el electrodo pasivo, que es una placa grande, y así es como fluye esta corriente. La acción es más profunda, hasta 5 milímetros, y la temperatura asciende a estas temperaturas. Por supuesto que es un tratamiento que tiene un poquito más de dolor por el calor que el paciente mismo nos está diciendo. Hay protocolos en que usan anestésico local, no se usan anestésicos inyectables, porque el mismo molestia del paciente nos va diciendo qué tanto tolera cada procedimiento. Entonces el electrodo activo, en este caso es el emisor de la radiofrecuencia y está en la pieza de mano, y el pasivo, que sería como quien dice la antena, estaría en la espalda del paciente en una placa haciendo tierra. Ejemplos de esta tecnología: Thermacool, Visage y Axet XL. Axet XL tiene las dos cosas, tiene una forma monopolar y también una forma bipolar. La forma bipolar o multipolar, vamos a ver que tiene una diferencia. En la pieza en mano tenemos el electrodo activo y también el electrodo tierra. Entonces se va a hacer un campo de radiofrecuencia que afortunadamente es más controlable. Son tratamientos que se hacen en serie, se hacen varios, y el nivel de penetración va a ser a la mitad de la distancia entre estos dos electrodos. Como vemos, la acción es más superficial y el rango de penetración, ya dijimos, es la mitad entre el emisor y el receptor o el electrodo tierra. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí algunos de los aparatos de esta tecnología bipolar es el Aluma, el Aurora SR. Le queda un minuto. ¿Me queda un minuto? Está bien. Entonces, no les voy a detallar tanto de los aparatos porque si no... Bien, en celulitis también se han hecho estudios. La doctora Del Pino hizo uno, consiguiendo un 68% reducción del volumen. Aquí los Seligson estudió biopsias y vio que efectivamente se logra una neocolagenesis y una mayor colágeno 1, se produce más colágeno 1. ¿Cómo elegir nuestra paciente? Obviamente es una paciente que tenga expectativas realistas. Esto no va a ser un lifting total, el efecto es moderado y el efecto tarda. Cualquier fototipo se puede usar porque no va a tener interacción con melanina. Estas son las contraindicaciones. Pues en este caso sí, el uso de isotretinoína y los trastornos de cicatrización está contraindicado: embarazo, infecciones y marcapaso o implantes metálicos. Aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento que se está haciendo tripolar y se pone este gel que va a favorecer mayor conducción para que penetre el calor hacia abajo. La paciente muy cómoda. Al final del procedimiento lo único que presenta es un leve eritema. Algunos resultados con la forma monopolar, aquí con una piel más blanca, pero también en pieles más parecidas a las de nosotros. Vemos que no hay un efecto pigmentario y el efecto pues es un poquito como a los 4 o 5 meses tomamos las fotos finales. Bien, aquí algunos efectos secundarios, siendo el más importante el dolor, que sucede prácticamente con la forma monopolar, y estos son bastante raros en esta serie muy grande de pacientes. Sus autores españoles encontraron bastante poco efecto secundario de esta tecnología. Aquí una quemadura de 3er grado, pero esto no es la regla, esto es bastante raro. Y las ventajas, pues como conclusión podemos decir que es una tecnología útil porque el paciente no va a tener que someterse a un acto quirúrgico, no tiene downtime, lo que es la recuperación del paciente, y tiene una segunda fase en donde va a haber un rejuvenecimiento progresivo. Con la analogía de las manzanas, pues la forma ablativa es una forma que ya no se usa porque causaba problemas pigmentarios. Actualmente se usan las formas monopolares. Desafortunadamente a veces esta tecnología es muy cara, pero también hay bipolares y se está prefiriendo hacer múltiples pases, o sea, series de tratamiento, y sí se requieren más estudios de esto controlados y a largo plazo para ver cuánta duración podría tener el efecto de rejuvenecimiento. Los dejo con una foto del Valle de Guadalupe donde se producen los vinos de exportación en Baja California. Los esperamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar nuestro simposio, vamos un poco retrasados. Le vamos a pedir a la doctora María Eugenia Solloa Roncero, egresada del Hospital Militar y ejerce la práctica privada en el Distrito Federal. Le queremos pedir nada más a la doctora Solloa que se ajuste a su tiempo porque estamos retrasados y le damos el nombre.
Buenas tardes, agradezco al comité organizador, a la mesa directiva de la Academia Mexicana de Dermatología por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Entonces vamos a hablar un poco de las técnicas combinadas de rejuvenecimiento facial. Sabemos que hoy por hoy el envejecimiento cutáneo es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Tenemos una tecnología versátil y creo que el éxito nuestro y de nuestros pacientes va a ser la evaluación del paciente que hagamos. La belleza a través de la historia, a través de las diferentes culturas, las diferentes costumbres, hace que la belleza para unas personas sea en un diferente concepto. Lo que para nosotros puede ser aberrante, para otras personas puede ser maravilloso, ¿no? Y como hoy por hoy estamos muy enfocados hacia lo que es más bien el cuerpo en vez de la mente y el alma y el espíritu, entonces por eso es que tenemos que estudiar todas estas situaciones y también saber que los pacientes tienen acceso a información por todos lados y se ponen hasta el pepino en los ojos para poder estar más jóvenes y bellos. Sabemos que el envejecimiento está causado por factores extrínsecos, por factores intrínsecos, el cigarro, el alcohol, la dieta y el sol definitivamente tiene muchos efectos sobre nuestra piel. Todos quisiéramos mantener una piel sana como de un niño, pero esto va cambiando desafortunadamente. Vamos adquiriendo alteraciones pigmentarias, alteraciones en la calidad de la piel se va haciendo menos laxa, tenemos disminución de volumen y aparición de rítides finas y por expresión. A través de la historia hay muchos tipos de tratamientos que se han utilizado. La criocirugía hoy por hoy, aunque no se utiliza tanto para el rejuvenecimiento cutáneo, sí se puede utilizar en algunos casos para específicas lesiones, como por ejemplo los léntigos, que se puede seguir utilizando. Los peelings, que también existen gran cantidad de peelings en el mercado y que cada vez se están haciendo un poco más seguros, por así decirlo. Y con el advenimiento de los láseres, pues ha sido toda una revolución en las técnicas de rejuvenecimiento. El láser de CO2 y el Erbium YAG, que son los láseres ablativos que iniciaron a partir de finales del siglo pasado, han dado los resultados muy benéficos, muy importantes en el tratamiento del rejuvenecimiento cutáneo, y también los láseres vasculares y pigmentarios son los que mejor eficacia tienen en cuanto a los resultados de los pacientes. Sin embargo, también tiene complicaciones, también hay hiper e hipopigmentaciones, hay cicatrizaciones importantes y el tiempo de recuperación es algo que a los pacientes no les gusta, porque hoy por hoy queremos comodidad en el siglo XXI y no siempre es comodidad sino comodinés, ¿verdad? Y no siempre está tan bien, pero bueno, queremos el todo por el todo, queremos efectividad, queremos que no tengan efectos colaterales los procedimientos y que no haya tiempo de recuperación. Eso realmente no existe, pero sí existen nuevas técnicas que se han utilizado para mejorar este tipo de problemas. Existe la luz pulsada intensa, la terapia fotodinámica, los láseres fraccionados que van enfocados a producir columnas de daño en donde el tejido circundante repara el daño, nuevos peelings y lo que ya conocemos todos, que es la toxina y los rellenos, que llegaron para quedarse y que eso es algo que finalmente le da muchos beneficios a los pacientes. Entre las técnicas ablativas, solo quiero mencionarles lo que son las no ablativas. Están caracterizadas por la presencia de infrarrojo, luz pulsada o radiofrecuencia. El infrarrojo y la radiofrecuencia son lo que se utilizan sobre todo para producir neocolagénesis y la luz pulsada para pigmento y vasos. ¿Sí? Pero finalmente lo que necesitamos es hacer combinaciones, porque como ya vimos, el envejecimiento de la piel tiene muchos tipos de manifestaciones clínicas. Este es un artículo que le recomiendo a todo mundo. Es una revisión de la literatura, mencionan a 24 artículos específicamente y hablan de todos los artículos que están todos los estudios que están bien hechos, tanto por el investigador como por el paciente, y entonces podemos ver algunos tipos de procedimientos. Por ejemplo, en cuanto a hablar, si hablamos de resurfacing con láser no ablativos, hay terapias combinadas de radiofrecuencia con láser de diodo y luz pulsada, y la mejoría general es un 75%, pero fíjense que la satisfacción de los pacientes llega hasta un 92%. Sin embargo, depende mucho del aparato que estén utilizando, porque aunque estos dos utilizan prácticamente la misma tecnología, aquí la mejoría prácticamente fue de un 35%. Berlín y colaboradores también utilizan el Erbium YAG en forma de micropills o
Erbium Jack superficial ablativo y lo comparan con IPL y en ambos vieron mejoría fotográfica e incluso histológica. Entre otros estudios, el Erbium Jack, por ejemplo, en el parámetro de micropíls comparado con IPL, nuevamente lo que les quiero mencionar es que la luz pulsada intensa predominantemente favorece los pacientes que tienen discromía, ¿sí? Y sobre todo hiperpigmentación. Y sabemos que si tenemos algún tipo de vaso cutáneo, telangiectasias más profundas, o lo que necesitamos siempre son los láseres de anilinas. Si hablamos de ablativo contra no ablativo, aquí este es un estudio interesante porque comparan el CO2 con IPL, lo cual puede parecer realmente aberrante, porque sabemos que la mejoría va a ser impresionantemente significativa con el CO2, pero lo que interesa aquí también es que el dolor y los efectos colaterales hacen que los pacientes prefieran finalmente la IPL. Entonces, lo que estamos queriendo hoy por hoy es a lo mejor menos efectividad o nos aguantamos con la menor efectividad, pero con menos efectos colaterales. Y también podemos combinar los ablativos o los no ablativos para llegar a tener casi el resultado de un CO2 estándar, que no siempre se presenta, pero este artículo habla de un Erbium Jack de pulso variable comparado con un CO2 y el resultado pues prácticamente es muy similar. Entonces es importante que conozcamos todas estas terapias. Los peelings también han mejorado y se pueden utilizar microdermoabrasiones previas al peeling para mejorar el efecto del mismo peeling. La terapia fotodinámica nuevamente es algo que es muy importante, aunque no se inició, no se introdujo en la dermatología para el rejuvenecimiento facial, sí se ha utilizado ya sea con luz pulsada, con luz roja o con luz azul, y hay estándares, hay consensos estandarizados en donde se ha visto una mejoría muy importante y sobre todo cuando se combinan ácido aminolevulínico con luz pulsada. La toxina botulínica y el ácido hialurónico también dan efectos significativos y cambios significativos en la piel de los pacientes con envejecimiento, y si se utilizan en combinación siempre vamos a tener una mejoría más importante. Es muy importante que terapia combinada implica que el paciente también tiene que poner de su parte, tiene que instituirse siempre un plan de cuidados, tiene que seguir con su protección solar. Le podemos dejar que se camuflaje, es decir, que se maquille, porque si no entonces también no regresa con nosotros. Y las medidas antienvejecimiento específicas, que hoy por hoy lo que más funciona es el ácido retinoico junto con, si tienen alteraciones pigmentarias, con hidroquinona. Aquí les muestro algunas fotos de algunos pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que tiene una piel con alteraciones pigmentarias, y bueno, después de un procedimiento de radiofrecuencia, relleno y toxina botulínica, su efecto es benéfico. Pacientes jóvenes en donde tal vez nada más necesitan un poco de relleno. El relleno, como les digo, puede dar efectos muy bonitos, porque aunque a veces los surcos están muy profundos y no hay una mejoría completa, sí podemos tener efectos bonitos, y de ahí empezar a que el paciente se cuide y que pueda tener un beneficio. Aquí nuevamente, no se ve muy bien la foto, pero tiene alteraciones pigmentarias, tiene telangiectasias, y hacemos un procedimiento de radiofrecuencia, vemos que se tensa la piel y se mejora el aspecto general. Hay que aprender a buscar estos cambios, ¿sí? A ver que la piel tiene un tono más efectivo, más bonito. Otra paciente en donde también hicimos un procedimiento de radiofrecuencia, luz pulsada y relleno, y el resultado final es bastante bueno. Otra paciente que tal vez lo primero que pensaríamos con esta paciente sería una cirugía, la aplicación de relleno con la toxina botulínica y sesiones de luz pulsada le han dado un beneficio bueno. Y acá también en la aplicación de relleno en esta paciente y una sesión de radiofrecuencia también ha dado un beneficio. Una paciente que tiene una piel muy laxa, sobre todo, como ustedes pueden ver, que si bien la primera instancia sería mandar la cirugía, por X o Y razón no están aceptando la cirugía, y entonces tienen buenos resultados. No son los resultados, como les digo, que teníamos probablemente con láseres más profundos, pero sí estamos teniendo buenos resultados. Es muy importante individualizar al paciente. Tenemos que actualizarnos constantemente, estudiar y saber todas estas técnicas y aterrizar expectativas tanto del paciente como de nosotros. Muchas gracias por su atención.
enseguida presenta su ponencia la doctora Guadalupe Chávez López. Ella es dermatóloga adscrita al Hospital General de la Secretaría de Salud de Acapulco, Guerrero, y maestra invitada de la Universidad Autónoma de Guerrero en el curso de pregrado de dermatología. Buenas tardes. Le agradezco a la Academia Mexicana de Dermatología la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes para presentarles mi experiencia con este nuevo tratamiento con radiofrecuencia y fraccionada Intracel a base de microagujas de oro y punta roma. Bueno, no me voy a detener mucho en la cuestión técnica, ya que las ponentes que me precedieron hablaron ampliamente sobre las cuestiones técnicas. Recordar que la frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Y bueno, Heinrich Rudolf Hertz fue el que se encargó de estudiar precisamente todos estos fenómenos, de ahí que se le dé el nombre de estas unidades como hercios. Y esta imagen que ya presentó la doctora, no voy a hacer hincapié en eso, mostrar en esta otra diapositiva cómo la energía electromagnética que oscila en este rango es la que va a hacernos de utilidad y se va a presentar como corriente alterna con frecuencia superior a 100, en la que no va a interaccionar con el sistema nervioso ni provoca alteraciones musculares, situación que es muy importante para nosotros. Y poner atención que las corrientes alternas con frecuencia inferior a 100 kHz sí van a alterar el sistema nervioso, produciendo alteración muscular e incluso provocando paro cardíaco. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de comprar un equipo nuevo, queremos innovar nuestra consulta dermatológica, creo que todos tenemos temor. Temor porque son equipos muy caros, temor porque pensamos que en un momento dado no los vamos a saber utilizar y temor porque también no sabemos qué respuesta vamos a obtener en nuestros pacientes. Sin embargo, cada vez hay mayor, nos inunda por supuesto un mar de equipos, cualquier compañía nos ofrece como las mejores ventajas y pues tenemos que informarnos y escoger alguna, documentarnos y trabajarla para conocerla y manejarla muy bien. La radiofrecuencia, bueno, yo elegí esta, que es el mecanismo de sistema Intracel. Quiero compartirles mi experiencia y aquí vamos a ver que es a base de microagujas que están aisladas por teflón, excepto la parte terminal en la que es una aguja, un fragmento de oro por donde se emite la radiofrecuencia. Esta, como ya lo mencionó la doctora Soyoa, actúa por columnas y es por aquí donde va a emitirse la radiofrecuencia. La energía eléctrica se va a transformar en energía térmica y la radiofrecuencia se va a manejar desde la punta hasta las zonas cercanas. Por eso es que va a causar una coagulación y una desnaturalización, que también ya había mencionado. Es importante saber en qué rango de la dermis estamos trabajando, pero lo más interesante de este procedimiento es que hace que esas agujas que están forradas por teflón no nos causen ningún daño a la epidermis. Entonces van a penetrar y el pulso de energía va a quedar en dermis media, en dermis profunda, incluso en tejido celular. También esto es algo a propósito de las características técnicas, que genera una elevación térmica, que tiene un nivel de penetración que puede llegar incluso hasta los 3 milímetros por contigüidad, que provoca un efecto capacitivo en los adipocitos, o sea, refiriéndose propiamente a la capacidad de conducción de esta energía,
y que en una segunda fase es cuando va a haber la formación de nuevo colágeno. De ahí que estos procedimientos no se puedan realizar con tanta frecuencia como el paciente lo desea. Entonces, podemos decir que esta energía produce un calentamiento controlado de la dermis y el tejido graso, pero va a preservar la epidermis del daño térmico. Y eso es muy importante para nuestros pacientes, porque hay muchos equipos que a la hora que son aplicados en la piel, llegan y dicen: doctora, a mí me pusieron como una plancha caliente que me causó un dolor intenso y no lo quiero usar más. Pero bueno, nosotros tenemos que explicarles a nuestros pacientes cuál es el mecanismo y lo vamos a ver en un segundo. Existen dos dispositivos en este equipo. Uno con punta roma, que son estas agujitas que no tienen punta. Estos dispositivos, vamos a llamarles, que no tienen punta y que tenemos que utilizar en los pacientes con anestésico tópico, porque sí se siente el calor. No hay propiamente dolor, pero el paciente les va a referir una sensación de toques, quizá un ardor mínimo y la formación de un eritema que puede ir desde muy leve a muy intenso. Y ven ustedes en esta paciente que forma un eritema muy importante. Tenemos el segundo dispositivo en el que la energía que va a salir por estas puntitas nos va a generar un dolor moderado, un sangrado variable. Recordemos que muchas de las pacientes que acuden a nuestra consulta son gente que ya rebasa los 50 años, de tal manera que estos pacientes están tomando vitamina E, ácido acetilsalicílico, incluso ginkgo biloba. Va a generar unas pequeñas microperforaciones en la piel que a la hora del procedimiento prácticamente no se ven. Pero al día siguiente vamos a ver que forma microcostras. Es importante en cuanto al sangrado ver cómo hay un pequeño puntilleo que puede ser muy leve en este paciente o bien que puede ser moderado, como ustedes lo aprecian en esta otra imagen. Por eso es que tenemos que preguntar cuál es hacer una buena historia clínica en nuestros pacientes. Vean cómo en esta foto, a las 24 horas de haber realizado el procedimiento, ustedes pueden ver cómo la paciente llega al consultorio a su revisión. Normalmente no lo cito a las 24 horas, pero esta paciente llegó y me dijo que tenía muchos puntitos, muchas costritas y que sentía como mugre en la cara. Efectivamente se puede ver. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos una foto con el dermatoscopio, que ahora que ha sido motivo de pláticas y de que nos va a mostrar su utilidad. Ven ustedes cómo se ven una gran cantidad de microcostras, que son estas, que tienen la fortuna de que en 3-4 días desaparecen. Les quiero mencionar que el procedimiento yo inicié con este equipo en marzo de este año. He reclutado 35 pacientes, de ellos se hicieron 13 con punta roma y las indicaciones eran rejuvenecimiento, flacidez y cicatrices de acné. Pueden ustedes ver cómo con aguja con punta de oro el paciente, el mayor número de ellos eran por cicatrices de acné, que es una de las solicitudes más frecuentes que tenemos en la consulta. Cuando nosotros decidimos realizar el procedimiento, tenemos que hacer una programación muy bien hecha de nuestro trabajo. Recordar que es un procedimiento médico, que no es para empresarios, que no es para esteticistas, porque tenemos que llevar un cuidado muy estrecho de la evolución de estos pacientes. Tenemos que tener un personal capacitado, consultorio clínica, una área adecuada,
En algunos casos, cuando el paciente les refiere dolor, sí podemos recurrir a la sedación y tener una toma de oxígeno. Siempre hacer una consulta previa para hacer una historia completa, su evaluación y la explicación amplia para que el paciente sepa qué es lo que va a obtener del procedimiento. Se programa, firma una carta de consentimiento y tenemos realizamos entonces este procedimiento. Y la iconografía, que es indispensable. Esta foto se las pongo porque no pueden ustedes solamente dar la indicación de que se le haga tal procedimiento a su paciente. Dura 1 hora y es cierto, requiere uno de asistencia por parte del personal de la clínica donde estemos. El paciente se siente satisfecho cuando nosotros estamos con ellos. Tenemos que estar vigilando y hay sitios donde podemos hacer mayor profundidad o menor profundidad de este tipo de radiofrecuencia fraccionada con agujas, porque eso nos va a permitir vigilar todo el procedimiento, pero sobre todo que nuestros pacientes se sientan seguros y confiados de nuestra atención. Encontré esta cita bibliográfica en la que se tratan 18 pacientes coreanos por acné y con fototipo 4, que es muy importante, y recordar que más o menos es el tipo de piel que manejamos nosotros. Hicieron 2 sesiones con intervalo de 1 mes y no hubo reporte de empeoramiento en ninguno de los casos. Hubo satisfacción en el tratamiento. Esta paciente que nosotros vimos con un acné activo, como ustedes pueden ver, un sangrado leve, una piel seborreica con algunas cicatrices y poros dilatados, pero no hubo mayores complicaciones con ello. Este paciente fue el primero que atendí. Un paciente que, si ustedes ven, tiene facies de incomodidad, hizo un eritema muy intenso. Aquí se puede notar como el color de la piel normal, el eritema, y posteriormente al tratamiento lo que hicimos fue ponerle un filtro solar con un antibiótico tópico, ya sea ácido fucídico o mupirocina. Los cuidados, yo les indico, hoy vaya a su casa, vea su tele, lea, descanse un rato, evite actividades al sol, al aire libre y deportes. Antes del procedimiento, vean cómo hay cierto grado de pigmentación, y posterior al procedimiento, esta sonrisa que casi siempre en las fotos denota satisfacción por parte de los pacientes. Pues pueden ver cómo mejoró la calidad de su piel, mejoraron levemente las cicatrices, pero esto que nosotros no habíamos advertido era sobre el pigmento. Pero también ustedes pueden ver cómo se define más el marco facial. Daría la imagen más o menos de que el paciente ha bajado de peso. Entonces les da mucha satisfacción, mucho gusto, y siempre quieren más procedimientos. Esta cita para tratamiento del acné, cicatrices, 10 solamente terminaron el estudio, y vean ustedes el grado de satisfacción de los pacientes. Y claro, como ya les mencionaba, los efectos adversos generalmente son transitorios. Un minuto. Gracias. Los pacientes tienen buena piel, pero desean hacerse más procedimientos. Vean cómo se forma un eritema acentuado en el sitio donde aplicamos, el sangrado en puntos, eritema muy acentuado, la diferencia de piel, casos de antes y después de pacientes de mediana edad, el procedimiento y una mejoría muy notable, pacientes con piel 4 que se ven mejor. Quizá no podemos hablar de cambios espectaculares porque no es una cirugía. En esta cita la eficacia y seguridad del procedimiento en pacientes de piel oscura, pacientes que mejoran mucho su calidad de piel. Hay un grupo que se llama de intervalo, paciente con una piel clara, donde se aprecia claramente la flacidez, la elasticidad aquí ya marcada.
fototipo 3 y 4. Este es un caso muy interesante, una maestra obsesionada con mejorar porque ya se estaba haciendo viejita, pero quedó como artista de cine, la verdad. Claro que tengo que comentarles que no es solamente con un procedimiento de la radiofrecuencia con agujas. A esa paciente se le hizo un protocolo de lo que decía la doctora Soyoa, varios sistemas. Los poros mejoran, los casos que tuvimos, 22 en su primera sesión, segunda sesión, primera sesión, ven ustedes ahí 13 pacientes y pueden observar en esta gráfica el total de nuestros pacientes y las deserciones que tuvimos, ya sea por falta de dinero, por insatisfacción, por otras que desconocemos y otras se encuentran en intervalo. Esta paciente quedó insatisfecha después de las 2 sesiones, yo la veía bastante bien, pero se fue insatisfecha. Sin embargo, a veces es también la satisfacción del médico porque nosotros podemos hacer una evaluación más clara. El sangrado quizá fue uno de los efectos adversos y solamente uno de nuestros pacientes tuvo erupción acneiforme. Mejoría en la calidad de piel en una paciente de 63 años, esta paciente que también con una laxitud muy acentuada, y vean ustedes como este léntigo muy suavecito mejoró de manera importante. Esta paciente con cicatrices y poros dilatados también, incluso la tonalidad de su piel es bastante agradable y algo que les menciono, encontramos que esta pigmentación mejora de manera importante. Pensar que las pacientes que salen en las revistas no podemos igualar eso, las edades de nuestros pacientes y las ventajas. Es un método no invasivo que se realiza con anestesia tópica, mejora la elasticidad, lo que ya mencionaron de la formación de colágeno nuevo, etc. Y en algunos casos de cicatrices de acné yo considero que se requieren más sesiones. Las expectativas son muy altas por parte del paciente. En algunos de los pacientes del sexo masculino tenían dolor, por lo que tuvimos que acudir al anestesiólogo. Y concluir que la radiofrecuencia es un tratamiento efectivo para mejorar las condiciones de la piel entre pacientes entre 40 y 60 años, que es tecnología actual y que como dermatólogos nos posiciona en un lugar bueno ante la imagen de nuestros pacientes. No como monoterapia, tenemos que hacer otros procedimientos, porque si no, si ustedes no lo hacen, se van a ir con otra gente que sí lo haga. Entonces, mejor aprender y conocer más al respecto. 2 sesiones no son suficientes. El seguimiento iconográfico para mostrar los beneficios es un procedimiento de consultorio, ambulatorio, con un reposo relativo solo durante un día y que los resultados son buenos a corto plazo y la satisfacción del médico y del paciente. Muchas gracias por su atención. Ahora tenemos la presencia de la doctora Sonia Aviña González. Ella es egresada del Hospital General de México y miembro de la Academia Mexicana de Dermatología. La doctora Aviña nos va a hablar sobre tecnología Fraxel en cicatrices. Buenas tardes, gracias por su presencia, gracias a la doctora Benito y a la Academia por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve en la explicación. Los que me han antecedido ya han explicado las tecnologías. Yo voy a tratar de explicar una bien experiencia que nosotros hemos tenido con esta tecnología de diodo llamada Fraxel. Bien, como todo, bueno, este es un láser que es una longitud de onda de 1550 nanómetros, que su cromóforo va a ser el agua, va a estimularse a través de un cilindro. ¿Y por qué empleamos nosotros esta tecnología? Porque es una tecnología no ablativa,
en donde el paciente tiene una recuperación más rápida y donde podemos tener la capacidad de medir lo que queremos hacerle al paciente sin dañarlo o quemarlo. Bien, ¿cuáles procedimientos requieren o hemos empleado esta tecnología Fraxel? Pues en todas estas, las arrugas, en las lesiones pigmentadas, pero nosotros donde hemos experimentado con él es en las cicatrices, tanto de acné como quirúrgicas. Bien, aquí explica un poquito la tecnología de este láser de diodo que estimula fotones y da en una sola dirección. Por eso es una tecnología que podemos ir calculando en nivel de energía y en nivel y en energía. Bien, hay dos aparatos actualmente, uno que usa enfriamiento y otro que no, que se llama dual, una pieza de mano y las puntas que son desechables. Entonces esto es lo importante en nuestro aparato, que la energía va a medir la profundidad en la que nosotros queremos actuar, por eso la podemos controlar, y en los niveles de tratamiento nos van a dar lo que vamos a tratar en área de piel. Bien, aquí la seguridad es que en cuanto la pieza de mano deja de estar en contacto con la piel, automáticamente deja de actuar. Entonces, ¿qué es lo importante en este aparato? La energía, que mide la profundidad, el nivel, que es la cobertura de piel, y los números de pase que vamos a darle a la piel es la agresividad con la que vamos a actuar. Podemos adaptar la energía, como vimos en la pantalla del equipo, la podemos programar. Entonces aquí vamos a ver que a mayor calentamiento pues vamos a tener mayor inflamación, eritema y edema, y eso nosotros lo podemos ir calculando de acuerdo a los pases que vamos dando en la cara del paciente. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Si usamos en los niveles, por ejemplo, del L7, vamos a tener una cobertura de piel más o menos del 20%. Por eso es que esta tecnología requiere de varios tratamientos para poder tener mayor cobertura en piel. Entonces, a diferente energía tenemos diferentes diámetros. El contacto con la piel, los spots van a ser más amplios y vamos a tener más área de calentamiento. En el nivel de tratamiento vamos a tener el mismo nivel de cobertura. Entonces, cada haz que producimos en la piel nos va a tener una zona microtérmica de daño con reparación inmediata. Entonces, otra vez recalcan aquí que la energía de pulso determina la profundidad y el diámetro de la lesión, y el nivel de tratamiento determina la cobertura de la piel. No podemos pasar, para no dañar al paciente, más allá del 48 al 52% de zona de contacto. Las contraindicaciones, como en todas las terapias de este tipo no ablativas o que hagamos en nuestro paciente, pues va a ser que nuestro paciente no esté tomando retinoides por lo menos 6 meses antes de que iniciemos este tratamiento. Podemos hacer esta terapia, que el paciente no tenga predisposición a los queloides, que no tenga lesiones sospechosas de cáncer, y pacientes hay que, como decía la doctora Guadalupe, no ofrecerles más que la expectativa real para que no tenga mayor expectativa de lo que podemos hacer con este aparato. Estos pacientes deben de evitar el sol unas o 2 semanas antes y 1 o 2 semanas después, que no tengan infecciones activas como virales o bacterianas o por hongos, y que no tengan predisposición a la hiperpigmentación. Que hayan usado retinoides tópicos y descontinuarlos 2 semanas antes del tratamiento, asegurarse que no hayan tomado anticoagulantes, y los rellenos pueden completar nuestro tratamiento, pero después de haber realizado 2 o 3 semanas este procedimiento. ¿Sí? No, en este láser no tenemos experiencia nosotros para los tatuajes. Hay que considerar, como decían los ponentes anteriores, nuestro fototipo de piel, que habitualmente en esta experiencia hemos manejado el 4 y el 5 principalmente, y nos ha ido bien. 1 hora antes aplicamos este tipo de anestésicos, cualquiera es bueno, 40 minutos o 1 hora, y 1 hora después vamos a renovar el anestésico, lavando perfectamente el área para que el contacto de la pieza de mano se realice de forma uniforme.
Estos son los efectos secundarios que vamos a ver a corto plazo, principalmente el eritema y el edema, y 2 semanas después vamos a ver la piel seca, puede haber comezón y puede haber bronceado por el medio. Esto es un antes y un después de una piel con mucho fotodaño, que no es este tema, pero nada más ver cómo se ve inmediatamente después. Y como les dije, cada sesión solamente trata hasta el 48 al 52% del tejido y dejando el resto de la piel intacta. Aquí vemos las zonas de impacto donde se va viendo, se va formando un cilindro, que es como entra aquí, y inmediatamente las zonas de reparación por termólisis. Aquí vemos también cómo se va viendo la completa reparación del epidermis a las 24 horas. Y cómo se va formando zonas de necrosis epidérmicas que se van a ir eliminando a través de la piel. En condición de Fontana-Masson, vamos a ver cómo se expulsa la melanina a través del epidermis. Y entonces empezamos con la remodelación del colágeno. Aquí vamos a ver que al 7º día ya hay procolágeno y positivo para expresión del procolágeno 3 en estas partes de la piel. Nosotros empezamos a usar este equipo para estrías y aquí vemos, realmente les puedo decir que entramos con este equipo en una zona de confort en el cual ni agredimos y tratamos de ver los resultados que hemos tenido positivamente para los pacientes con estrías, un antes y un después, tratando con energía de 70, nivel 5 y nivel 6. Esta paciente lleva 2 tratamientos. Aquí tratamos un antes y un después de una cicatriz en la pierna con energía de 70 y niveles bajos por la zona que es la piel un poco más delgada. Estos ya son los pacientes que hemos ido tratando con cicatrices y melasma. El antes y el después, este paciente ya lleva 5 sesiones con energía igual de 70 y lo que hemos ido aumentando son los niveles de tratamiento. Otro paciente de antes y después con cicatrices y melasma, con solo 2 tratamientos, el antes y el después. Esta paciente para mí es paciente mía, espectacular, porque estaba sumamente complejada. Le dimos primero tratamiento con retinoides durante 6 meses y después empezamos a darle sesiones con el Fraxel, y esto es el antes y 6 meses después. Hay que decirle al paciente que después de 6 meses cuando va a empezar a ver la remodelación y la mejoría de su piel, no antes, porque pues es engañarnos, es hasta el 6º mes donde ellos van a empezar a ver los resultados. Esta paciente también se le inició con tratamiento con retinoides sistémicos. Después de 6 sesiones de tratamiento, estos son los resultados. Esta es otra paciente después de 3 tratamientos con 70 energía y nivel 5-6 también. Esta es otra paciente, 10 meses también. Aclarar que también los pacientes asiáticos tenemos que tener precaución porque ellos también nos hacen hiperpigmentaciones. Este paciente con cicatrices de acné en la espalda después de 2 tratamientos con energía 70 y niveles de 7 y 8 de tratamiento. Pacientes con estrías después de 3 semanas de tratamientos, manejando 15, un poquito de energías más elevadas, con profundidad de 7, 8, 9, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Pacientes con rinofima, también hemos tratado a este paciente. La única aclaración es que estos pacientes sangran mucho, entonces la ruta que empleemos solamente va a tener que ser empleada para él, no podemos emplearla con otros pacientes. Gracias, espero que... Muchas gracias, doctora Aviña. Y ahora tenemos al doctor Luis Abonilla para terminar nuestro simposio. No se vayan, por favor, ya vamos a terminar.
y le vamos a pedir que